Buen día, soy Wilmer Barragán, estudiante de décimo semestre del programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación, se analizará un caso de una problemática laboral presentada en una organización, se abordará el contexto del caso, la problemática desarrollada y la influencia de la inteligencia emocional en dicha situación. El personaje principal del caso es María, quien ocupa el cargo de analista de nómina en una empresa con más de 1.000 empleados a nivel nacional. Ella lleva trabajando 10 años en la empresa, es excelente en sus funciones, cuenta con gran experiencia, es una mujer muy asequible, suave y excelente líder. María tiene 34 años, madre soltera de 4 hijos, tiene toda la responsabilidad de su núcleo familiar, incluyendo a su madre que padece cáncer de mama. En la empresa se presentaron una serie de inconvenientes que perjudicaron el ambiente laboral. Inicialmente ocurrió un despido de uno de los líderes del proceso sin aviso y justa causa. Este suceso llegó a oídos de otros empleados que empezaron a preocuparse debido al temor de igualmente de ser despedidos sin ninguna razón. Esto empezó a crear especulaciones, chismes y malentendidos. Dicha información también llegó a María, quien también empezó a preocuparse y estresarse, lo que causó que cometiera un error en sus funciones, al dejar de pagar a tiempo unas bonificaciones salariales, hecho que disgustó a los altos directivos, quienes le hicieron un llamado de atención por escrito con copia a la hoja de vida. Dicho suceso enojó a María, quien en medio de su disgusto empezó a quejarse en medio de su área de trabajo, acusando a algunas personas y resaltando su inconformismo con al parecer injusticias frente a otros compañeros. Esto produjo que el equipo de trabajo se dividiera en dos grupos, los que apoyaban a María y los que no, perdiendo así el objetivo organizacional. Esas acciones afectaron a la empresa, además de generarse el rumor de que María sería despedida, lo que causó que ella se preocupara aún más y que cambiara su amabilidad y cortesía en agresividad e intransigencia, que se enfrentara de alta a la dirección y que siguiera cometiendo errores, pagos irregulares, pagos tarde, fallas legales en los pagos, etc. A partir del contexto del caso se puede determinar que todo el conflicto inició gracias a especulaciones sobre el despido de uno de los líderes del proceso. Los demás empleados, al no tener información veraz de por cuál razón fue despedido este líder, empezaron a crear sus propias teorías, lo que creó temor de que también pudieran ser despedidos. Temor que se extendió hacia muchos más trabajadores, además de que al quedar sin un líder, se ven afectados también las funciones del grupo de trabajo, dejando vacíos en sus actividades y metas a cumplir. En este momento, al empezar a crearse estos rumores, los altos directivos debieron haber identificado la situación, el conflicto y establecer herramientas para su solución. Por ejemplo, entablar un diálogo con los empleados o al menos su representante con el fin de darle fin a las especulaciones y al temor de los empleados. Los directivos debieron ser conscientes de que las condiciones laborales y los cambios que sucedan en el área y equipos de trabajo son factores que afectan el comportamiento de los empleados, que al fin y al cabo son seres humanos, que aparte de ser trabajadores de la empresa, son personas con emociones y sentimientos. Por otro lado, se encuentra la reacción de María, quien se vio afectada por lo anteriormente mencionado y más allá de preocuparse cometió errores en sus funciones. La acción correctiva impartida por los altos directivos estuvo bien. Por el contrario, la forma de actuar de María respecto a esta acción sí estuvo mal. Primero, si ella tenía algún inconformismo con su llamado de atención, debió comunicárselo inicialmente a sus jefes, con el fin de empezar un proceso de diálogo en el que entre todos pudieran darle solución. Realizando ese proceso de diálogo, de los altos directivos pudieron haber entendido un poco la situación de María, comprendiendo sus preocupaciones pero sin justificar sus acciones. Es de tener en cuenta que la situación personal por la cual está atravesando puede generar una serie de sentimientos y emociones negativas. Ella es la encargada de su núcleo familiar, su madre y sus 4 hijos. Es decir, debe responder económicamente por ellos, por lo cual su trabajo es de gran importancia al ser su principal fuente de ingresos. Por ello, se comprende su gran preocupación al temer ser despedida. Además de su estrés, porque sería una situación difícil el quedarse sin trabajo y sin que sustentar su hogar, algo que cambiaría radicalmente su vida, considerando que desde siempre
ha salido ella sola adelante. Adicionalmente, se conoce que su madre está pasando por un episodio de cáncer de mama, lo cual puede interferir también en las emociones de María, sumando más preocupación a su vida. Esto ha sido afirmado por algunos autores, como Hawthorne, quien dice que los factores fuera de la planta afectan a los trabajadores en su vida emocional, pudiendo verse afectada la producción. Los directivos habrían entendido la situación de María si todo se hubiera dialogado, algo que no sucedió y finalmente desencadenó un conflicto mayor en el equipo de trabajo. Este conflicto hizo que el equipo se dividiera en dos grupos, lo que afectó negativamente a la empresa, ya que los empleados no estaban trabajando en conjunto por el mismo objetivo, sino que cegados por la problemática que se llevaba en el ambiente laboral, solo buscaban perjudicarse unos a otros, algo que evidentemente sintió la empresa. Si inicialmente los altos directivos le hubieran dado solución al hecho que produjo todo, no se hubiera llegado hasta estas consecuencias. Pero como no se realizó ninguna acción preventiva, la afectación fue mayor. Para este momento, ya los altos directivos deben generar una charla o actividades que involucren al equipo de trabajo y en donde se busque llegar a un acuerdo. Esto con el fin de evitar perjuicios mayores como despidos. En el caso, se pueden apreciar dos tipos de conflictos, descrito por Jiménez en el 2016. El primero es a nivel individual, en donde se ve afectada a María, quien ocupa un cargo importante en la empresa y cuenta con excelentes habilidades, y el otro tipo de conflicto se produjo a partir de este, un conflicto colectivo, que afecta a un grupo de trabajadores de la empresa. A nivel general, se puede decir que hubo fallas tanto de los altos directivos al no intervenir inicialmente como de los trabajadores, al tomar acciones injustificables. En el primer caso, los altos directivos no tuvieron en cuenta la manera de afrontar o prevenir conflictos y no consideraron la inteligencia emocional. Se debe saber que los empleados, más allá de ser eso, son humanos, seres sociales que al interactuar con otros pueden generar situaciones o conflictos que se deben abordar y solucionar. Además, son personas con sentimientos y emociones, que al saber canalizarlas pueden ayudar a cumplir los objetivos de la empresa. Es por esto por lo que sería adecuado que la empresa tome acciones en las que se les dé relevancia a la inteligencia emocional por medio de charlas o talleres, en donde el objetivo principal sea darle prioridad a la habilidad de procesar emociones a nivel personal y laboral. En ese sentido, algo muy importante para una buena organización es el escuchar y el entender. Esto de manera recíproca, es decir, desde los directivos hacia los empleados y viceversa. Los directivos también debieron considerar que el rendimiento productivo de la empresa no solo depende de las habilidades de los empleados, sino también de sus relaciones interpersonales en el grupo de trabajo. Teniendo acuerdos mutuos y excelente convivencia se podría asegurar una buena productividad. Finalmente, se pudo encontrar que la inteligencia emocional es un factor importante en una organización. Al aplicarla se puede generar una ventaja competitiva y se previenen conflictos. Asimismo, el saber identificar las problemáticas y cómo abordarlas abre paso a una oportunidad para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Con eso finalizo el análisis del caso. Agradezco la atención prestada.